Amics i amigues, continuem en la nostra sèrie d'entrevistar a persones destacades relacionades amb la nostra població, que totes elles tenen alguna cosa a contar-nos. Moltes d'elles les hem conegudes, altres, les persones que són més joves, no recordaran res de com ha sigut la seva història vital, i nosaltres, amb tranquil·litat, anem a tindre avui una tertúlia amb un personatge molt conegut per tots i per totes, perquè és un mestre, i ja sabeu que els mestres són les persones que de generació en generació passen per totes les cases. I ell és Don Fausto, que el tenim entre nosaltres. Molt bon dia, Fausto. Bon dia, gràcies per bon estar dia, així. Anem a intentar ficar-nos un poquetet en la teua vida per a que la gent entenga un poquetet més què ha sigut de tu en aquest camí de fer vida, no? I una cosa que a mi m'interessa saber és d'on eres tu? Yo soy de Teruel. Però quin poble? Anem a dir el poble. Bueno, Sí. de Teruel no, por la provincia sí. Ahora de un pueblecito de Teruel se llama Santa Eulalia del Campo. Que por cierto, al venir aquí, vine aquí a Albalat por causa de un de Albalat. Ara després ho ens expliques. Però anem a quedar-nos, per tant, en Santa Eulàlia del Campo, Sí, que és un poble que, a part, jo el recomano, jo he estat allí i el recomanaria que el visitaren. Tu nasqueres allí, si se pot dir, a veure l'any? en el 1937. Molt bé, 1937. Uns anys conflictius i uns anys molt destacats de la història d'Espanya. I tu nasqueres en una família en la qual tenies més germans, no? Sí, dos hermanes, y mi madre y mon pare, pero mon pare... Molt bé. Sabem que ton pare, lamentablement, forma part del teu passat, però tu mai vas tindre prop a ton pare, no? Perquè quines... No lo voy a conocer, no lo conocí. En la guerra famosa, como tantos otros, por sus ideas, sus ideales, lo fusilaron. Yo todavía estaba en el vientre de mi madre, tardé 5 meses en salir, y claro, la situación fue horrible, lo que quedó allí. Que vengan una noche unos hombres, que por cierto la mayoría también eran del pueblo, unos hombres y que digan, vive aquí, me así lo sabían, tal Fausto, que se llamaba también Fausto, pues sí, que venga con nosotros. Se fue y no volvió ya. Además, junto con unos 15 o 16 también del pueblo, que eran de la parte que le llamaban republicana, y los fusilaron. Y nunca hemos podido saber en qué sitio, en qué lugar estaban. Era como un secreto que quedaba ahí amagado, oculto. Anem a intentar repassar la teua infància, encara que tu dius que tens uns records molt puntuals, no? Conta'ns un record puntual de la teua infància. El record puntual, recuerdo que estaba en Parvulitos, tenía entonces 4 años o 5 años, y en aquella época era también frecuente hacer fotografías a los chicos. Entonces íbamos a gusto. Y a la maestra me acuerdo que dice, ahora comunicad a vuestras mamás si queréis que os hagan fotografías, ¿vale? En ese momento se valían una peseta o no lo sé, no me acuerdo. Y yo más contento que contento, y fui a buscar a mi madre, que estaba lavando en el río, y madre, que yo siempre, mamá nunca, siempre ha sido madre. Madre, que me voy a hacer una fotografía. Ah, bien, pero me tienes que dar una peseta. Ah, no, hijo mío, no estamos para dar pesetas. Cuando vayamos a casa ya hablaremos. Y fuimos a casa y no hubo tal. Yo cogí unos lloros tremendos, de eso me recuerdo, y no tuve fotografía. Luego ya cuando estábamos en las graduadas, allí sí tengo unas fotografías con mis hermanas y demás. Y otra cosa que sí me acuerdo, es curioso, esta vez cogí el sarampión de pequeño. Mi madre se había ido a trabajar por la mañana, era limpiadora del banco, de un banco hispanoamericano,
mis hermanas se habían ido al colegio y me quedé yo, pues prácticamente me quedaría solo en casa, porque mi madre vendría pronto. Ten cuidado, no hagas nada, no salgas, ¿qué tal? Pero yo me subía a la ventana allí y vi que bajía el agua, que había llovido, y digo, pues voy a hacer aquí una parada. Y bajé de casa, vi una parada, y justo cuando estaba haciendo la parada, viene mi madre. ¡Ay, madre mía! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! Entonces acostumbraban a veces darnos a un golpecito con unas sandalias, unas alpargatas de goma, y escocía. Sí, sí. Escocía. Tengo un recuerdo también de una vez que fuimos a coger uvas para nuestras madres, madre mía, qué barbaridad. A un pueblecito que está cerca de allí, llevamos los 4 amigos con un carrito pequeño y cogeremos uvas y se las llevaremos a nuestras madres, más satisfechos hasta más no poder. Pero nos cogió el guardia, nos cogió el nombre, yo no dije nada en casa, pero a los 5 o 6 días vino una nota del ayuntamiento que tenía que pagar mi madre 5 pesetas de multa. En aquellos tiempos era una barbaridad, fíjate tú, en el año 40, era mucho dinero. Y me cayó también una buena. Y mis hermanas, que siempre me han querido una barbaridad, madre, no le pegue, porque yo me escondía debajo de la cama. Y madre con una escoba me sacaba de él. Pero en fin, recuerdo ya de esos de... No. I m'imagino que començaries a treballar pronto, No. o no? Trabajar yo, No. yo comencé a los 9 años, me fui al seminario. Com va ser això d'anar al seminari? Pues era en Teruel, en la guerra se había destruido. Y estábamos en Albarracín, en un colegio, no sé si era franciscano, tal y cual. Lo habilitaron, vamos, lo dejaron como estaba, con habitaciones, para que allí estuviera el seminario menor. Y allí íbamos. Y teníamos que llevarnos todo de casa, la cama, el jergón, las mantas, hasta la palangana. Todo teníamos que llevárnoslo de casa. Y con un carro desde Santa Eulalia a Albarracín, pues me acuerdo un día, mi madre, otro señor que nos lo quiso llevar, nos presentamos allí. Y allí en ese seminario, allí estuve 5 años, que es las humanidades, los 5 años. Luego venían 3 de filosofía y 4 de teología. Yo llegué hasta primero de teología, pero ese primero de teología lo hice ya en el nuevo seminario de Teruel. Y claro, una vez acabados los 5 años de estar en el seminario, me llevaron a Lérida. Estábamos diseminados por toda España. O sea, había en Salamanca, había en Zaragoza, había en Zamora, los cursos, y a nuestro curso le correspondió ir a... Recordes aquells anys feliços? Sí, yo... Sí. La verdad es que de toda la desgracia que ocurrió en mi familia, yo he tenido una niñez feliz. Feliz. ¿Y el seminario también? Seminario también, sí. Seminario también tenía buenos amigos. Entramos 40 en Teruel. Y al final la última fotografía que tengo, que es precisamente el último año en Lérida, ya solo quedábamos 11. Y luego después, sacando cuentas, me parece que quedaron 5. Y de los 5 ya tenía amistad, claro, conocida tantos yo, pues ya todos, a más de uno enterrado ya. Quizá de la generación mía, de aquella època, no quedé a ninguno. I després vingué la teua vocació de mestre, no? Ah, sí, no, vocación. Bueno, sí, era vocación de mestre, pero
era la necesidad que tenías entonces. Mi casa era una casa sin posibilidades económicas. No podía yo trasladarme ni a una Teruel a estudiar, ni menos a la universidad. Eso estaba prohibido. No había posibilidad de hacerlo. Entonces estuve trabajando desde los 18 hasta los 22. Estuve trabajando en la azucarera de Jiloca, Santa Eulalia. Allí todos los años tenía 5 meses para trabajar. Durante 5 meses yo estudiaba y luego me iba a examinar de las asignaturas que me quedaban libre, que llamaban a Teruel. Pero el último año ya digo, esto si no me meto yo aquí un poco oficial va a tener crudo. Y ya con sacrificio de mi madre, la pobre, pues fuimos a casa de un pariente. Allí estuve durante un año y acabé la carrera, hice las oposiciones, las saqué y me quedé por Teruel. ¿Y en qué año acabares la carrera? Pues creo que fue sobre el año 59-60, creo yo. ¿Y aún va a ser el primer job a ganar? El primer logro de interino, todavía no tenía la oposición, no tenía la propiedad, y fue con un hombre precioso, el Vallecillo. El Vallecillo. Ahora, efectivamente, era un pueblo, por cierto, cuando fui allí, el autobús llegaba hasta un pueblo antes, se llamaba Toril. Luego tenías 9 kilómetros para llegar al Vallecillo, que es el último pueblo que había allá. Ahí terminaba la carretera y tenías que ir a patita. No quedaba más remedio. Y vinieron a esperarme con un animal, sería un macho, un burro, lo que había en aquella época. Allí cargué mi maleta de madera, esas antiguas, maleta de madera, y hasta que llegué al Vallecillo, encostelado. Fue en el mes de abril, que solo estuve 2 o 3 meses. Pueblo antiguo, del cual tengo un recuerdo precioso. Yo era muy exigente en el colegio. Y allí, pues, los hombres, había una taberna. Yo tenía que estar de lo que se llamaba de patrona. Tenías que estar en un sitio, te hacían la comida, dormías allí, todo se hacía allí. Y a lo que pasaba siempre hacia casa por la tarde, siempre estaba la taberna, había 8 o 10, ¿vale? Y entraba yo, claro, un rato, ya sabía que tenía todo pagado. Claro. Y siempre me decían algunos, ayer lo castigó a mi hijo, ¿no? Sí, es verdad. Mañana sabe que tiene que otra cerveza pegada. No, jamás, porque a veces era severo en ese sentido. Yo me quedaba también, Es decir, si se quedaban desde las 5 hasta las 7 allí cerrando, Fausto se quedaba desde las 5 hasta las 7 también, sin salir. Sí, sí. Y claro, pues me apreciaban, lo reconozco. Y lo pasaba muy bien porque había un practicante joven. Y por las tardes, en el mes de este tiempo que estamos ahora, era el tiempo de rebollones. No te puedes. Entonces la gente del rebollón hacía tanto caso como que ves pasar por ahí un conejo, ni caso. Y salíamos los dos a las 5 de la tarde, a prisa y corriendo, bajábamos una loma que pasa por allí, un río, y pum, 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 pum. En 5 minutos preparamos una cesta, unos rebollones. No los cogía nadie. No. Nadie. No. Íbamos allí, y él estaba en una patrona también, yo estaba en otra, y nos preparaban los rebollones bien hechos y a cenar. Y todos los días nos salíamos a recoger rebollones. Luego más tarde cuando estuve en el otro pueblo, ya la gente, los rebollones, ya empezó a valorizarse, ¿sabes? Y ya no encontrabas... ¿Y después de allí aún pasares aquí en Palma? De allí pasé a otro pueblo que se llama Cascante del Río. Cascante del Río, que está a unos 20 kilómetros de la capital, o 25. Por cierto, es curioso, si yo estoy aquí en Albalat, es porque venía allí a Cascante del Río un hombre a comprar manzanas, de aquí de Albalat.
Sí. el Solés. No sé cómo le llamaban, manzanero, no sé qué, que ha muerto. Las hijas son dos hermanas que tienen una casa en la plaza. Creo que viven ahora allí. Eran maestras y solteras. Y él venía. Y yo por las noches, pues estaba ya casado. Y salía. A la pobre Joaquina la dejaba sola. No, y charlábamos, hablábamos. Y él me habló de Albalat, del Sorel. Digo, dice, está muy cerca de Valencia, está muy bien, está fenomenal. Sí, digo, pues yo tengo que marcharme, ya llevo aquí 6 años y tengo que pedir. Pues véngase ahí que verá que está fenomenal. Albalat del Sorel, yo en mi vida lo he oído. Ese nombre que será. Y daba la coincidencia que mi hermana, una estaba en Santa Eulalia, pero la otra estaba ya viviendo en Valencia. Y unos primos hermanos, verdaderos primos hermanos, que también a su padre lo mataron, pues también estaban en Valencia. Y yo, pues si está tan cerca de Valencia, pues yo estoy cerca de la familia. Total, que me decidí por venir a Albalat del Solés, porque mi primera idea era a Morata de Tajuña, cerca de Madrid. Era la idea de marcharme. I me vine aquí i... Fem un parèntesis, perquè has dit que ja estaves casat, però quan te casares? En el primer poble o quan te casares, Joaquina? En el año 63. En el año 63 ya me tenía que marchar en propiedad al pueblo, ya no me gustaba ir solo. Digo, pues Joaquina no quedará más remedio que marcharnos. Joaquina tendría 22 añicos, por ahí, jovencica. Sí. Y yo pues tendría 24 o 25. Joaquina també és del teu poble? Bueno, se puede decir que sí, es de Concut. Concut es un barrio de Teruel que está camino de Santa Eulalia y allí hemos estado nosotros siempre, de vacaciones, sí. En Concord. Ella era de allí vivió toda su juventud. Luego se vino a Santa Eulalia, su hermano puso una tienda y sus padres se vinieron allí y ella se vino allí y allí me enamoré de ella. I ha sigut la nòvia de tota la vida. Sí, bueno, de principio al final. De principio al final. De principio al final, de los 18 o 19 años que tendría, cuando me puse con ella, hasta hoy. I ella, el fet que tu fores mestre, ¿qué tal? Sí, bien. Los padres, no sé, éramos familia pobre, pobrísima. Nosotros, no es que yo fuera rico ni mucho, pero al cabo tenía una tienda. Pero no estaban al principio, ella no hizo caso, claro. Muy de acuerdo con que viniera conmigo. En fin, ahí no voy a problemes. Perquè, clar, casar-se amb un mestre en aquell moment era un problema en el sentit que els mestres viatjaven per tota Espanya i no és com ara que... Y económicamente tampoco era res. Aquí, el primer golpe lo tuve aquí. Sí. Que pasamos de 3.000 pesetas al mes a 8.000. Molt bé. El primer sueldo que tuve yo, me parece que fueron 800 pesetas mensuales. Molt bé. Anem a centrar-nos ja, total, que arribares a Albalat dels Sorells, que no coneixies ni el nom, i això va marcar-te y continúa marcando la teva vida. Me ha marcado ya. Yo llegué aquí un día a conocer el pueblo a una comunión de una sobrina en Valencia, una hermana mía tomaba la comunión y estábamos en Cascante, por supuesto, y vinimos a la comunión. Y claro, aprovechando el trenet, que era entonces, pues vinimos a ver Albalat, a ver cómo es Albalat. Digo, Joaquina, me llamó la atención ya la carretera, vamos, las formas de las casas, qué bonito es. Y luego me fui al colegio, el antiguo, comparado con el pequeño que tenía yo, que eran unitarias. Sí. Claro. Que allí desde los 6 hasta los 14 años tenía.
Y ahora digo, pero ¿cómo he podido enseñar a esa gente así? Ahora sería imposible. Ahora sería imposible. Pero entonces tenías que coger chicos que no sabían ni leer ni escribir. Les tenías que enseñar, a lo mejor entraban 4 ese año. Había primera enciclopedia, segunda enciclopedia media y enciclopedia superior. Pues tenías que tener las 3 enciclopedias. Y mientras yo no sé cómo me las preparaba, o no las preparábamos en las unitarias, pero que han seguido adelante. Ahora venir aquí y tener a lo mejor 2 cursos solos. Digo, y esto, señor, pero esto es una cosa divina. ¿Recordes el primer día? ¿O qué? El primer día vine, sí, el primer día que vine sí, porque vine con Joaquina y vine yo por esto fue el 8 de mayo, sería. Entré en el colegio, estaba un tal don Jesús Galdón, gran maestro. Pues ahí me presento, Antonio Fausto, encantado, mire, yo el año que viene estaría aquí de maestro. ¡Oh, qué alegría, qué bien! Él estaba entonces de director. Y ya pues hubo recreo y me presentaron a todos los maestros que había entonces, don Antonio Cañigral, doña Angelita, en fin, maestras también bastante conocidas. ¿Cuántos mestres hi havia entonces? ¿Cuántos quién? Mestres. Pues arriba estábamos don Jesús que nos daba, luego estaba... Bueno, es que al principio estaban las chicas y chicas unidos, separados. Abajo estaban las chicas y arriba los chicos. Y luego cuando entró en funcionamiento la EGB, se unificaron, se juntaron chicas y chicas. Pero cuando vine yo, pues había 3 maestras abajo, graduadas, 3 maestros arriba y 2 maestras de párvulos. I on començares tu a viure? ¿Quién? A on vivies? En la casa? En la casa vivía don Jesús, Sí. casa de los maestros, y vivía también, no sé cómo se llamaba, al que le sustituí yo, don Recaredo. Don Recaredo. También es un maestro que ha hecho, sí, recuerdo, su mujer también era maestra de párvulos, y el nombre creo que hay abajo en lo de los infantiles, o cómo se llama, la entrada, que sí, son los niños que los llevan. Sí, la escoleta infantil. La escoleta, el nombre es... Sí, Barrufet, ¿no es? Barrufet. Sí, que es la Habana de don Recaredo. Efectivamente, ahí tiene la misma marcha. Molt bé. I tu vens ací, te donen casa, t'has de buscar casa? Al principi no, al principi no tuve más remedio que meterme en un piso. En un piso que estaba en el barrio donde estoy viviendo ahora. No estaba construido donde vivo ahora. Y había allí en la calle Virgen del Rosario, había de coches y de camiones, y encima de ellos, y el otro tenía el piso yo, que por cierto era de un hermano de la maestra doña Angelita y don Antonio Cañigral. Sí. Allí estuve 2 años, y luego cuando se fue esto, tuvieron la delicadeza, tengo que agradecérselo enormemente, de arreglarme el piso. Reconozco porque a doña Nieves, que estaba allí, pues no, cuando se metió con problemas, con discusiones con el alcalde, yo no tuve ninguna, estaba de concejal el hermano de Miguel Almenar. No, el germà de Vicente, ¿no? El germà Miguel, ¿no? Miguel, estaba él, un personaje fantástico, y se tomó muchísimo interés, y los otros concejales también. Estaba también, creo, sí, era que era Vicente, el del Horno, también estaba. Se lo tomaron muy en serio. Esa casa estaba desocupada. Estaba desocupada, que era la que me dejaba el antiguo maestro, que se fue de don Recaredo. Y tiraron un altabique, tal, me la dejaron muy bien, muy bien. Me pusieron un aseo fuera, que no tenía más que lo indispensable, que no había nada más. ¿Y doña Nieves ya estaba viviendo allí? Estaba viviendo allí, llevaba 1 año.
Doña Nieves arriba abans que tu així al poble? Creo que un año. O sea, sou pràcticament de quasi... Sí, por un estilo, éramos los dos. Y allí estuve ya muchos años y muy feliz en esa casa. Continuaven donant algunes classes, no? Solo una vez, en ese sentido un poco raro, no sé si será la respuesta adecuada, pero a un grupo de la clase de mi hijo, que me lo pidieron, María, el Rollo, que murió Juan Carlos, no, Juan Andrés. Grafiada, ¿no? Grafiada, era del curso de él también, en fin, gente además bastante inteligente, era un curso de maravilla. Y me venía bien a mí. Y fuera de eso no, han venido varias veces gente para que los preparara, para que los hiciera, pero yo quizá cómodo. Quizá me he hecho cómodo, me hice cómodo y no me comprometí, porque veía que si te comprometías en cosas había que hacerlo con seriedad. O sea que la part de baix no se gastava per a res? ¿A baix? Sí. A baix eran clases. Ah, per això vull dir, quan tu estaves... Sí. Yo allí me recuerdo que el segundo año o el tercer año estuve dando clases de las dos que había en la de la izquierda, a un cuarto curso. Allí estaba. Estava la de la plaça, l'escola de la plaça, que era... Bueno, aquello fue la diáspora. Hubo un momento que en un artículo que hice yo, no sé si para las fiestas o para lo que, le llamaba la diáspora. Y era verdad, porque estaban los de allí, luego había los dos donde vivía yo, otra que estaba al final de la calle de las escuelas, la esquina, otro que había donde hoy está la biblioteca, otro que había en esa misma calle a la derecha, había unas escaleritas tal. Hubo también en un piso que estaba sin acabar, pero estaban hechas las habitaciones, 4 clases allí, e incluso recuerdo que en el segundo piso del ayuntamiento había también 2 clases. Imagínate la distribución. En aquella época me tocaba a mí ser director. Sí, ¿cuándo comences tú a ser director? ¿En quién? Bueno, yo no recuerdo bien. Yo recuerdo, pues tendría 40 años. Tenía, no sé quién fue o quién se marchó. Hubo elección entre los profesores. ¿Ya no estaba Gabaldón, el que dices tú? No, ya sí, se fue estuvo al año siguiente y al otro se marchó, que por cierto se portó muy bien conmigo, que el único que tenía un cochecito. Madre mía, yo, coche aquello, para mí era un lujo. Y me decía, Fausto, vámonos. Y él cogía el coche y nos llevaba a la mujer de él, que estaba delicada, y a Joaquina pues nos íbamos a pasear largo y tendido. Tenía mucha amistad con él, con Paco, con don Jesús Galdón. Quan ell es jubila, no recordes qui Él se jubiló. Qui va entrar de director después. Él se jubiló, creo que se fue a Valencia. Y se fue como una especie de barracones a vivir entonces. Tenía los hijos en Valencia, pues quizá le interesaba el estar en Valencia. Yo de él ya no he tenido más. Recuerdo que nos enteramos que murió su mujer y no sé si cogimos a una maestra y yo y fuimos al entierro y se alegró mucho, y después ya perdí totalmente. Ahora ya hará años que he muerto, porque cuando yo vine tenía 30 años o 31 y él tenía 58. ¿Y quién entra de director? ¿Quién va a entrar de director? En aquella época al director se elegía, no había cuerpo de directores aún, se elegía entre los compañeros. ¿El ministerio no? No. El ministerio daba el visto bueno, sacabas mayoría, no me acuerdo que éramos entonces 14, 15 o 16 éramos, y creo que saqué 14 votos.
y estuve 4 años Mm. de director. Y lo que ocurre yo siempre, cuando está en un cargo, si todo funciona normal, estoy a gusto, pero en el momento de que encuentro algún problema, alguna dificultad, tengo enfrentamientos personales, renuncio inmediatamente. No puedo. Y tuve algún enfrentamiento con algún profesor, por problemas de esos, y aquel mismo curso fui a la inspección, renuncio. Pero Fausto, por favor, si aquí no ha habido ninguna queja y tal, el inspector, lo siento mucho, pero no continúo más. Y no, estuve 4 años. Y después ya pues a la marcha, a mis clasecitas. Jo sé que podries recordar moltes anècdotes dels alumnes d'aixòs anys, i jo primer voldria preguntar-te alguna de les primeres anècdotes d'aixòs primers anys, o alguna que se te quedara grabada. En los primeros años, la verdad es que me río porque la forma de explicar mía es muy movida de brazos, y me levanto y me siento. Entonces, una atención, en los ojos para captar la atención. Yo recuerdo que al principio actuaba de esa manera cuando les explicaba y todos se quedaban con la boca abierta, como dice, ¿quién es este hombre? Que no lo conocemos, qué manera de hablar y de explicar. De acuerdo perfectamente. Pero más de los primeros años, sí llevaba yo, el primer año ya llevaba gente que hace años es abuelo ya. Era abuelo ya, Dios mío, tal Pijarro. Trabaja con Mercadona. Pues él estaba en quinto y el segundo año que estuvo aquí, el tercero, llevaba cuarto y quinto, 2 cursos. Y este había retrasado un año, por lo que fuera, y ya tenía ya mayor. Y luego con el tiempo ya, fíjate tú ya es abuelo, Dios mío. Es de los abuelos que yo he tenido más cercano en ese sentido y más próximo. De lo que sí me acuerdo y bien es ya cuando estaba en la EGB de las anécdotas, que a veces era muy serio, otras veces era más condescendiente, más alegre. Y había una maestra que era pequeña, que era gallega, y claro, en EGB, chavales ya de 12, 13, 14 años, tararí que te vi, ¿sabes? La pobre hacían lo que querían de ella. Y me acuerdo que entró un día a la clase, estaba yo llorando. Fausto, que no puedo, que se burlan de mí, ¿qué tal? ¿Cómo es posible? No puede ser. Sí, ahora voy yo. Había un movimiento, abro la puerta, todo el mundo rápidamente a sentarse en su sitio. ¿No habláis? ¿Ahora no habláis? ¿Ahora no estáis aquí? ¿Qué le estáis haciendo a vuestra profesora? Y les he hecho un sermón de respeto, aunque sea uno pequeño, aunque no tenga gran estatura, pero debéis de respetarlo por lo que os está enseñando y demás. Todos con una cara de seriedad. Surtió efecto porque ya hasta final de curso ya no hubo más problemas en ese sitio. Y por eso digo que a veces se lo pasaban bien, pero a veces también cuando me sacaba mi geniecito y me ponía serio, cualquiera se movía. Aquí no se mueve nadie. Todos quietos. A veces también estaban la memoria. Es que no cultivéis la memoria. Mirad, decid a vuestros padres, rabos de paso, meterlos en agua, hervirlos. Y una vez estén hervidos, que se repose, os echáis un poquito de azúcar y os lo bebéis. Y veréis cómo la memoria la vais a tener. Y a los pocos días un padre o una madre me dijo, Fausto, es verdad, porque ha venido mi hijo y me ha dicho que le haga
rabos te pasa. Digo, hombre, algo le ayudará. Algo le ayudará. Sí, sí. Pero vamos, que anécdotas, pero las gordas, las buenas, es ya cuando en EGB al final, cuando eres ya tutor, en los viajes de estudios, que no había aquí y por circunstancias los introdujimos nosotros. Yo me acuerdo que fui 2 veces a Madrid, no sé si otra vez a Mallorca. Y don Juan también fue a Mallorca y a Granada. Precisamente coincidió con el Corpus de Granada, muy bonito. Don Luis, ese no quería complicaciones. Vosotros sí, disfrutad lo que os dé la gana, pero yo me quedo aquí en casa. Bueno, pues nada, se quedaba. Y el primer año que fuimos, que fue de verdad un triunfo fenomenal, lo organicé todo yo desde aquí. No intervino nadie, yo. Me puse en contacto con Madrid, me puse en contacto con el Congreso de los Diputados, con la Diputación, los museos, los palacios, todos. Hora, tal. Estaba todo programado. Y llegamos, fuimos a la casa de campo. No eran camas, eran literes, ¿no? Literas. Venía Joaquina conmigo, porque ya digo, si no viene mi mujer no voy. Vamos, que vaya también mi mujer, claro. Y vino y era en literas. Lo que son los críos a los 13, 14 años. Ellos que se ven allí, nadie. De pronto, allá a las 12, se prepara de la noche, se prepara un cacao. Pero ¿y esta gente qué está haciendo? Me levanto inmediatamente, salgo fuera y estaban todos cambiándose de un sitio a otro y tirándose el alma y demás. Yo creo que todavía me quedo ronco de la voz de entonces. Sí. Pegué un grito a una velocidad supersónica, cada uno se dirigió hacia el lugar correspondiente. Digo, no, salid todos aquí al pasillo. Todos. Le eché una bronca, digo, preparad todos vuestras ropas porque mañana a las 8 de la mañana nos vamos al Balata. Era el primer día. Silencio. Un silencio. Porque esto no se puede consentir. Y hombre, puede haber un poco de indulgencia por mi parte. Si me prometéis solemnemente, podréis hablar en vuestra habitación, hablar, comentar, reíros, pero al pasillo no va a salir absolutamente nadie. Lo prometemos. Prometemos. Pues marcharos y no hay problema. Pero con todo, ya veremos mañana qué pasa. Y todos cuando se levantaron por la mañana todos se miraban unos a otros, me miraban a mí, a ver qué decide, igual nos vamos, igual qué tal. Pero como yo que acogía la marcha de un día de excursión que teníamos que hacer, respiraron. Pero son problemas que cuando son mayorcitos ya, cuidado con ellos, cuidado con ellos. Després tu pillares també el canvi de les escoles de la plaça, no?, a les noves escoles. A les escoles actuals. Sí, no, la diferencia era muy grande. Bueno, lo que es en sí la clase, date cuenta que las clases, no sé si tú llegaste a conocerlas, sí. Las clases eran amplias, sí. Eran grandes, con una luz extraordinaria, unos ventanales verdaderamente enormes, había luz. Incluso nos habían puesto una especie de... para estar altitos, para dominarlos un poco, y claro, tenías un gran dominio. Una tarima, ¿no? Una tarima grande. Claro, la ocupabas también para la pizarra y así, si estaba la pizarra alta, pues todos lo podían ver perfectamente. Y eran grandes y se estaba muy bien. El otro era nuevo,
teníamos también calefacción, cosa que allí no había. Los días de invierno frío, aguanta marea, ni estufa ni nada. Llegó un momento en que aún pudimos localizar y comprar, el ayuntamiento nos trajera de butano. Sí, Ya nos hacíamos alguna y cada uno tenía una clase, pero al principio yo recuerdo los primeros años tapados, cuando llegaban esos días de invierno crudos, fríos también, con nublados, era bastante frío. I després l'organització va canviar molt, no?, les noves escoles, o què? Sí, no. Més mestres, ¿no? Aumentaría también la plantilla, ¿no? ¿O no? Sí, fue aumentando la plantilla. Fíjate tú que entonces al entrar la EGB ya entraba la especialización. Tenía que haber especialistas de ciencias sociales, de matemáticas, de naturaleza, de inglés, de literatura. Ya tienes que tener para los cursos por lo menos 5 o 6 profesores ahí. Tenías que tener. ¿Y tú cuánto eres especialista en historia? Pues eso, que a mí siempre me ha gustado mucho la historia, la geografía y demás. Y estuvimos durante un año yendo 5 días a la semana, después de dar las clases correspondientes, íbamos a Valencia, a la calle Pío XII. No, Pío XII no. Pío XII está allá. No, bueno, que había un instituto cerca de la estación, a la izquierda de la estación de Madera, vamos. Había y a ese instituto iba. ¿Sería el Benlliure? Cuidado, fuera, ¿no hay otro? Sí, yo creo que... ¿En esa calle? Sí. No hay otro. Pues allí vamos. Y allí iba el especialista en lengua, el especialista en matemáticas, nos especializábamos, claro. El que tenía ya licenciatura, pues ese tenía preferencia. Estaba licenciado en historia, tenía preferencia sobre ti. Como aquí no había ninguno al principio, pues digo, pues me meto yo. Y así estuvimos todo un año, Tenías que era sacrificio, y venía de allá y tenías también tus trabajos, tenías que trabajar. Y allí fue también, a los pocos años también, cuando tuvimos los cursillos de Valencia, que también teníamos que ir 3 veces a la semana allí a los cursillos, te mandaban trabajo. Tú pillares todo. A mí me gustaba mucho el valenciano, lo reconozco. O sea, no lo hablo como debería de hablarlo, pero leerlo me encanta. Sí, ¿no? Me encanta. Sí. Estoy leyendo ahora uno que es de Mateo, de Mateo, que es sobre la creación, la construcción de la iglesia. Sí. Del retablo que había antes de la destrucción de la guerra, de cómo pertenecía a esto, que no tenía parroquia, pertenecía a Follos, el Camí dels Morts, en fin, todo eso me encanta. Fíjate que me encanta que lo he leído una vez y me gusta volver a leerlo otra vez. Sí. I bueno, arribem ja a la jubilació, perquè de la jubilació pareixia que no anava a arribar mai, no? ¿A quina edat et jubilares? 60 años. 60 anys, molt. ¿Y tenías ganas de jubilarte? La verdad es que, pues sí. Quería conocer, tener un poco de libertad para ir donde quisiera, hacer lo que me diera la gana, una palabra. ¿Y qué hacer el primer día? El primer día, curioso. Yo siempre estaba con la idea de la obsesión, ¿qué hará la gente por las calles de una balaca o lo de todos los días? O sea, la pregunta mía también era un poco ociosa, ¿no? Le digo yo, ¿qué hará? Pues tengo que saberlo, a ver qué pasa ese día. Y me levanté a las 9 de la mañana y me recorrí todas las calles del pueblo, paseando. Me acuerdo que ya ha muerto una señora, don Fausto, porque aquel don Fausto era lo normal en aquella época. Fausto. ¿Que no va a escuela hoy? Yo no. ¿Y eso? Estoy jubilado. ¡Ay, qué alegría! Le decía la mujer, una mujer mayor, ¡ay, qué alegría! Estoy recorriendo la calle para ver si veo a gente, para hablar con ella, para contarles eso. Feliz. Y desde entonces, feliz. Y a todos que me han preguntado, así compañeros de estos, he dicho, mirad,
Seguramente vosotros como yo habéis amado vuestra profesión, te habéis enamorado de ella. Yo he sido muy feliz siendo maestro, muy feliz. Y enseñaba con ganas, con fuerza, pero si me da la posibilidad de que a los 60 años me pueda jubilar, oye, yo quiero también disfrutar años con mi mujer, con la familia. Así es que, Orwa, más ya no puedo hacer de lo que he hecho por el pueblo y por los chicos y demás. He hecho todo lo que he podido. Ahora me toca a mí a disfrutar. Por lo tanto, me fui contento. Y a los compañeros decía, no seáis bobos, no tengáis preocupación, pensad que habéis hecho lo que habéis tenido que hacer, que habéis sido felices y ahora vais a ser tan felices como habéis sido antes. Y así, y el otro día Manolo, ¿conoces el maestro? ¿Manolo Dols? Sí. A decir de eso, él no me lo dijo, me lo dijo otro que le había dicho, hablando de jubilaciones. Dice, pues me dijo Manolo que hablando contigo, dice, pues va a tener razón Fausto, va a tener razón, porque el otro día dudaba si continuar 1 año, 2 años, más, 3. Y dice, pues va a tener razón, pues me jubilo. Y si me jubilé gracias a él, digo, pues mira, eso se ha llevado de ganancia por delante. Ara ja estem acabant. M'imagino que tindràs un gran baúl, hauran quedat moltes coses, no? de tot el que ha sigut de ser mestre, no? I en aquest baúl, per exemple, a quines persones recordes més de mestres perquè tingueres més relació amb ells? Ja sé que moltes persones, però hay muchas t'atrevisses a dir... Ahí tengo a Manolo Claramunt, Manuel Claramunt, el autor de la obra. Con ese tenía 10 revistas, hablábamos, muy entretenido. Otro con el que he tenido mucha amistad ha sido con Blasco, con Paco Blasco. Ha sido una amistad, porque coincide que, estando yo de director, creamos la Asociación de Padres. Y Paco fue el primer presidente de la Asociación de Alumnos, la Asociación de Padres de los alumnos. Y nació una amistad bastante fuerte. Y otro con el que he tenido una gran amistad, que ha sido bastantes años, ha sido con don Enrique, el cura. Molt bé. I què te queda d'haver sigut mestre tants anys? Què te queda? Ay, pues mira, una satisfacción tremenda. Eso de ir por la calle. Y que te encuentres con quien te encuentres. Hay gente que no me conoce, normal, son gente nueva que no saben quién soy yo, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Pero los de aquí, los de mi tiempo, los de mi época, los de tal, eso siempre me saludan. Y yo soy en eso muy partidario también, porque yo también saludo. Veo a uno y tengo que hablar con él. Ahora veo siempre en la puerta, pero hace mucho tiempo, Juan, no sé cómo se llama, está ciego, que va con el carrito, tiene un hijo que es Juan, enfrente a la carnicería. Ah, Claramunt. Que se murió su mujer hace un mes o mes y medio, que no ve. Sí. Está ciego. Bueno, pues él ahora, en este tiempo, aunque no es bueno, sale con el carrito y se sienta. Yo ahí no puedo pasar. Si voy por un lado, atravieso la carretera y a charlar un rato. Como no ve, ahora hago así. ¿Quién eres? ¿No me conoces? Don Fausto. Por la voz. Sí. Y la gente mayor, es que es curioso en esto de los nombres, a mí ahora ya me es indiferente. La gente mayor, todos te dicen Don Fausto. La gente más joven ya, hasta alumnos ya, me parece muy bien. Me dicen, no, me acuerdo una última anécdota. Teníamos aquí un maestro joven, muy majo, Paco. Era
de otro estilo distinto al que soy yo. Entonces alternaba con los críos, jugaba con ellos, se tiraban, se cogían, hasta se pegaban alguna patadilla. Paco! Me sonaba aquello a mí, al oído mal de verdad. Y en clase un día, en octavo, el chico este, a veces se lo recuerdo porque me lo encuentro. Dice, sí me acuerdo, sí. No sé, como con él tenía esa confianza, pues, hasta me lo meriendo también yo. Y me dice, Fausto. No desplegué palabra. Continué, alguna cosa que estaba explicando y me quería preguntar. Me dijo, Fausto. Yo continué explicando. Se sentó, no le contesté. Y cuando terminé la explicación, digo, ha habido aquí un chico, no sé quién es, que me ha llamado, creo, a pronunciar el nombre de Fausto. Digo, pues que sea la primera y la última vez. Yo aquí en el colegio soy Don Fausto. No se te olvide nunca. Y si lo veo, y se lo recuerdo y me lo dice él. Y ahora pues con la mayoría que se saludan, es que es una cosa mala. Pues, Fausto, ¿qué tal? Pues estoy de maravilla, chico. Estoy bien, estoy contento. I bueno, ja per acabar, què ha significat després de tants anys per a tu Albalà dels Sorells? Què és Albalà dels Sorells? Pues Albalà dels Sorells és el meu poble. Es la verdad. Tengo en el corazón mi pueblo, Santa Eulalia. No lo puedes evitar. Tus raíces están ahí, de todos. Y ahora hace ya 2 años que no estoy por allí, 3, y ya no voy a ir más. Porque no podemos, es imposible. Pero ha sido siempre también el amor. Mira, me acuerdo cuando cogíamos el coche y íbamos, y al pasar de Teruel y subir a Teruel ya veíamos allá al fondo una montaña a la derecha, que es Palomera, que pertenece a Santa Eulalia. Joaquina, mira que ves allá tan lejos, Palomera, la satisfacción. Entrabas en un pueblo por el barrio verde, por aquí, por allá. No se puede evitar. Tu pueblo es tu pueblo. Pero aquí en Albalà, es mi pueblo. Es mi pueblo, así. Con toda la fuerza de mi corazón, lo quiero. Me molesta cuando hablan mal de él, lo digo de corazón. Lo defiendo como tengo que defenderlo. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí me gustan, pero para mí tengo derecho ya a que sea mi pueblo. Yo creo que sí. Tengo derecho desde el año 68. Pues sí, ya son años. Estamos en ¿cuántos años ya da? Ya se me olvida el sumar. I una pregunta final, que no té res a veure potser en la teva vida, però no sé si la podràs dir. Per què és important avui en dia encara l'educació? Per què és important? L'educació i l'ensenyança. Hombre, en la vida nuestra, la educación y la enseñanza es fundamental. En primer lugar, porque si no hay enseñanza, no hay progreso, está más claro que el agua. La enseñanza es el principio del progreso. Si hemos adelantado tanto, ha sido porque antes ha habido una enseñanza y un aprendizaje normal. Si me quiere decir que comparar aquellos y estos, la experiencia y qué tal, pues no lo sé. Yo creo que cada época tiene su sí y su no. Y aquella época a mí me encantaba. Era feliz. En esta, a veces sufres. Y para ver otro día que vi en la televisión, ahí no sé qué pueblo era, las palizas que estaban pegando los jóvenes, a puñetazo limpio entre ellos, ¿sabes? Dios mío, pero ¿y esto? Pero ¿a qué fin vienen estas barbaridades y estas cosas y estas formas de ser? Dijo, ¿esos irán a colegio? ¿Estarán también estudiando en colegio? Quizá alguno esté en colegio privado, quizá alguno esté también... ¿Pero y por qué? Adelantos hay, y de cada vez más. Pero chico, no sé quién era que decía que los tiempos pasados fueron mejor. Un poeta.
Sí, però podem quedar-nos en la idea de que l'educació era important Sí, abans sí, era y continúa siendo importante Vale, enseñarse. ahora en estos momentos el desarrollo que hay es superior al otro. Date cuenta que cuando yo te explicaba yo, llevabas 40 o 30 niños en una clase. Al uno le tenías que enseñar a leer, el otro otra enciclopedia de Adel Vives, el otro el primer grado, segundo o tercer grado. No podías, aunque quisieras, aunque lo hicieras a gusto, no podías reclamar. Sin embargo, han salido gente buena de esos sitios también. Ahora las facilidades que se dan, el problema está en que las aproveches. Claro. Que las aproveches, qué facilidades te dan. Dios mío, tienen las clases, si tienen una montonada de profesores ahora, por todos sitios, hasta para rescate la nariz, te ponen un profesor. Sí, En ese sentido. Ha canviat tot molt. Sí. Molt bé, la veritat és que acabem així, podríem estar moltes hores més perquè parlar amb Fausto, la veritat és que jo l'únic que em queden ganes és que haguera sigut professor meu, perquè jo crec que m'haguera ensenyat moltes coses, perquè la història és també la meva vocació com la d'ell, no? Y quedemos... Bueno, perdona, pero he sido profesor de tu mujer. Sí. Quedem en la idea de que Fausto és llibre obert del que ha sigut la història d'Albalat i que escoltant-la d'ell hem escoltat este matí precisament una part important de la història d'Albalat dels Sorells. Així que moltes gràcies per estar amb nosaltres, que ha sigut tot un plaer. Pues nada, Luis, a tu disposición para lo que quieras y cuando quieras. Molt bé. Gracias. Gràcies.